Buen día chicos, bienvenidos a una nueva clase de dominio físico. Esta vez continuamos abordando el tema de cinemática, en especial el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como PREU-EDMA. Además, síganos y den like a nuestra página de Facebook, que nos encuentran como Preuniversitario Campus Politécnico EDMA y también como Preuniversitario EDMA. Para mayor información, comunicarse a los números de WhatsApp aquí detallados. Ejercicio número 6. Complete el enunciado. Un vehículo viaja a una velocidad de 10 metros por segundo en una trayectoria rectilínea. Entre eso, divisa a una persona habitual a una distancia d y se le acerca hasta detenerse por completo, con una aceleración d que está en función de la distancia. Vamos a obtener los datos. Con los datos tenemos que analizar la situación mostrada en la gráfica. Tenemos que el móvil se mueve hacia la derecha, entre eso ve a la persona ahí detenida. ¿Qué tiene que hacer el vehículo para no atropellarse? Se va a detener. Es decir, el móvil en algún momento dado, su velocidad final va a ser 0. Eso ya está mostrado en los datos que indicamos. Ahora, necesito encontrar la aceleración. Según el análisis también, tenemos que el movimiento es desacelerado, es decir, tiene una aceleración negativa, o va a aplicar los frenos, porque se va a detener. Entonces la aceleración me tiene que salir en su respuesta con signo negativo. Basándonos a los datos, tenemos que escoger la mejor fórmula apropiada para resolver este enunciado. Veamos, tengo tres datos: velocidad inicial, velocidad final y tengo distancia. ¿Cuál de esas fórmulas me permite hallar la aceleración? Tenemos justamente que la primera depende también del tiempo, y el tiempo no tengo entre los datos. En la otra tengo velocidad final que está en el dato, velocidad inicial que tengo en el dato, y tengo la distancia. Podemos despejar la aceleración. Entonces, vamos a utilizar esa fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia. Vamos a despejar la aceleración, que me quedaría que la aceleración es igual a una fracción. Despejando tenemos que queda velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. El 2 y la distancia está multiplicando, por ende pasaría a dividir. Entre los datos tenemos que el vehículo acá en este instante, antes de llegar a la persona, se va a detener. Entonces la velocidad final es 0. Para quedar en una fórmula que la aceleración es igual a menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 distancias. Como me pide que debe quedar en función de la distancia, vamos a despejar y sustituir datos. Tengo que la aceleración es igual a menos la velocidad inicial, tengo de 10 al cuadrado sobre 2, y la distancia, como está dado en un dato como d, queda expresado como d. Seguimos, la aceleración es igual a menos 10 al cuadrado 100 sobre 2 distancias. Simplificamos la mitad 1, la mitad 50, para una respuesta de la aceleración es igual a menos 50 sobre d. Tenemos la respuesta marcada, que hasta el signo nosotros analizamos en un principio que debe salir negativo. Siguiente ejercicio. Un bus ingresa a una avenida con rapidez de 50 metros por segundo. El semáforo ubicado en el punto mostrado cambia a color rojo, por lo que realiza un proceso de frenado con desaceleración uniforme en un lapso de 2 segundos, hasta detenerse. Determine el vector aceleración en metros por segundo cuadrado que interviene en el proceso. Pues bien, este ejercicio lo podemos realizar y resolver de dos maneras. La una
basándonos al triángulo notable que se forma por los desplazamientos, y la segunda forma utilizando los unitarios que se resolvió en un ejercicio de MRU en la clase anterior. Aquí en esta parte voy a resolver las dos formas para que ustedes escojan la mejor opción. Primero, si nos basamos al triángulo, vamos a ver los desplazamientos. Cuánto se ha desplazado en X y cuánto se ha desplazado en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espacios en Y. Vamos al X. Este desplazamiento está hacia abajo. Vamos al X. A contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Para formar un triángulo notable. Este triángulo notable que tengo justamente en la pizarra va a ser el triángulo 4K, 3K, 5K. Basados a este triángulo notable, podemos identificar justamente las componentes rectangulares que se formaron por los desplazamientos. En este sentido, K tendríamos un valor de 2. ¿Cómo sabemos? Vemos que 4K es igual a 8, o sea, la horizontal en este caso 4K es igual a 8. Voy a despejar K para encontrar cuánto vale, entonces tenemos que es 2. Como vale 2, nuestra hipotenusa en este sentido, o el valor de desplazamiento para el triángulo, tendríamos ya directamente que vale 10. Con esto ya podemos nosotros hallar la aceleración, basándonos en los datos que me da el enunciado. Primero, me dice que hay una rapidez inicial y que el movimiento es desacelerado. Voy a hallar yo primero y antes que nada el módulo de la aceleración. Para eso me baso a la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que me dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Con esto lo que vamos a hallar es el módulo de la aceleración. Módulo de la aceleración. Como en los datos dice que al final el móvil se va a detener, tengo que es 0. Sustituyendo entonces tenemos que la aceleración es igual, la velocidad inicial tengo de 50, entonces me queda de menos 50 sobre el tiempo, 2 segundos, 2 segundos, para una aceleración de menos 25 metros sobre segundo al cuadrado. Como es un movimiento desacelerado, entonces me sirve mucho el signo que tenemos aquí. Lo que acabamos de hallar es el módulo de la aceleración. El enunciado me pide determinar el vector aceleración. Para eso nos basamos al mismo triángulo notable. En el triángulo notable voy a dibujarle primero solo el triángulo, sin el sentido de las flechas, para identificar las componentes. Tengo que esta es la aceleración que encontré yo en la parte inferior, de 25. ¿Cuánto valdría ahora la componente horizontal y la componente vertical? Hacemos el mismo proceso que hice en el enunciado anterior. 25 es igual a 5K, que tenemos aquí. Voy a despejar K, K valdría 5. ¿Cómo hallaría entonces la componente rectangular? Multiplicaría 4 por K, saldría 20. Y 3 por K, 3 por 5 sería 15. Ahora bien, lo que me interesa aquí es el sentido de estos vectores. El sentido de los vectores, tendríamos que la aceleración está hacia allá. Primero porque me dice negativo, por sentido. Por ende, cambia también el sentido de los vectores, porque en el origen vemos en un principio el vector está con la flecha hacia la derecha. Cambia también el sentido de este vector y también cambiaría el sentido del otro vector. Tenemos entonces justamente ahí el sentido. La aceleración vectorialmente encontraríamos de 20. ¿Hacia dónde está apuntando la flecha? Hacia la izquierda. Como es hacia la izquierda, tendría de 20. El unitario de este vector está en el eje X, sería 20 en Y. Y hacia arriba, el sentido de la componente en la J sería de más 15 J.
Esa sería nuestra respuesta basándonos a triángulos. Ahora, el mismo ejercicio voy a resolver por los unitarios. Voy a llamarle a este punto A y a este punto B. Y ahí se me va a formar el vector. Como yo tengo los datos, tengo que hallar el vector desplazamiento. ¿Cómo hallo el desplazamiento desde A hacia B? Tengo una fórmula vectorial que me dice que el desplazamiento desde A hacia B es igual a la posición desde B menos la posición de A, o lo que se dice posición final menos posición inicial. El desplazamiento desde A hacia B es igual, tengo de 8 en I más 2 en J menos 0 en I más 8 en J. El desplazamiento es igual, y con I 8 menos 0 se mantiene, tengo 8 en I, 2 menos 8 menos 6 en J metros. Esto sería el desplazamiento o el vector desplazamiento desde A hacia B. Para el módulo, simple y llanamente nos basaríamos nosotros a hallar el módulo de los desplazamientos basándonos a los triángulos notables que ya se resolvió anteriormente. Teníamos que el módulo de aquí tendríamos de 10, esto nos salió de 8 y esto teníamos de 6. Y justamente eso estaba marcado en la parte anterior. Tenemos 8 positivos, claro, el vector estaba aquí apuntando hacia la derecha, y menos 6, el desplazamiento desde A hacia B está hacia abajo el vector, tenemos que es de menos 6. Tendremos entonces que el módulo del vector AB, es de 10 metros. Voy a hallar el vector unitario, el unitario AB es igual al vector AB sobre el módulo de ese vector. Sustituyendo tenemos que el vector es 8 en I menos 6 en J metros sobre el módulo de 10 metros, para una respuesta de 8 décimos en I menos 6 sobre 10 en J, metro con metro se va, y vamos a simplificar la mitad con mitad, mitad con mitad, y vamos a obtener el unitario. El unitario de ese vector será igual, la mitad tenemos ahí, de 4 quintos en I menos 3 quintos en J. ¿Cómo hallamos el vector aceleración? El vector aceleración hallamos aplicando la fórmula que dice que la aceleración es igual al módulo del vector aceleración por el unitario del vector. Recordemos que el vector unitario indica la dirección y sentido de ese vector. Es decir, vamos a encontrar el vector aceleración. Con esto multiplicamos. Recordemos que la aceleración en el proceso anterior encontramos que era de menos 25 metros sobre segundo al cuadrado, y vamos a sustituir. La aceleración es igual a menos 25 metros sobre segundo al cuadrado por el unitario, que tendríamos de 4 quintos en I menos 3 quintos en J, para obtener una respuesta de el vector aceleración es igual 25 por 4 quintos menos 20 en I, 25 por 3 quintos más 15 en J, que es la misma respuesta que obtuvimos nosotros mediante triángulos. Continuando con los ejercicios, tenemos el siguiente. Completa el enunciado. Durante la práctica de cinemática en el laboratorio de física, un móvil parte del reposo
adquiriendo una aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado a lo largo de una trayectoria rectilínea y recorre una distancia de metros en 5 segundos. Vamos a obtener los datos del enunciado y con los datos analizamos la gráfica. Ya en la gráfica, lo que nos pide es hallar la distancia recorrida por el móvil desde que parte del reposo. Aquí entonces, como partir del reposo, su velocidad inicial será 0. No tenemos una velocidad final, entre los datos tampoco tenemos, simple y llanamente nos pide la distancia. Debemos basarnos también a cuántos datos tenemos. Entre los datos tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración y tenemos que también el tiempo. ¿Qué fórmula tendríamos que aplicar? La primera fórmula de la distancia. Listo. Tengo entonces que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos que la velocidad inicial partido del reposo es 0 multiplicado por cualquier número, igual me da 0. Continuamos. Tengo que la distancia es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a sustituir de datos. Tengo que la distancia es igual a 1/2. La aceleración tenemos de 2 metros sobre el segundo al cuadrado. Y por el tiempo al cuadrado. El tiempo tengo de 5. Al cuadrado tengo de 25 segundos al cuadrado. Simplificamos segundos con segundos. El 2 con el 2. Para una distancia de 25 metros que ha recorrido el móvil en 5 segundos. Esa sería nuestra respuesta. Siguiente ejercicio. Durante un experimento, un móvil se demora 2 segundos en llegar del punto A al punto B, pasando por A con una velocidad de 6i más 3j metros segundo y por B con una velocidad de 10i más 5j metros por segundo, como se muestra en la figura. Si cada cuadrado mide 20 metros de largo y 20 metros de altura, determina el vector aceleración en metros por segundo al cuadrado para este experimento. Vamos a obtener los datos. Con los datos establecidos, nos podemos basar directamente y ya aplicar la fórmula. Nos pide que hallemos la aceleración en metros segundo cuadrado. Tenemos una fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado que me dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Vamos a aplicar la fórmula entonces, que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Sustituyendo de datos, tengo que la aceleración es igual. Copiamos la velocidad final, tengo de 10 en i más 5 en j metros sobre segundo menos 6 en i más 3 en j metros segundo en un tiempo de 2 segundos. La aceleración es igual, y con i 10 menos 6 tengo 4i más 5 menos 3, 2 en j metros sobre segundo sobre los 2 segundos. Para obtener una aceleración de 4 para 2, 2i más j metros sobre segundo al cuadrado. Segundos con segundos se van a multiplicar, por ende me hace segundos cuadrados. Esta sería nuestra respuesta basándonos a una escala 1 por 1. Pero en los datos me dice que la escala es 20 por 20, es decir, 20 de ancho y 20 de largo. Eso me está expresando a mí el enunciado. Entonces voy a utilizar ese valor de 20 como un escalar. Tengo que la aceleración es igual a los 20 que multiplica por el vector aceleración para basarnos a la escala que nos da el enunciado. Para obtener una respuesta final de la aceleración es igual 20 por 2, 40 en i más 20 en j, la unidad de la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Ejercicio número 10. Un móvil parte desde el origen hasta el punto A para luego trasladarse al punto B, como indica la figura. Determinar la distancia total recorrida.
La primera forma que voy a aplicar sería mediante fórmula. La forma número 1 de solución a este ejercicio. Los datos se obtuvieron de la gráfica. Aquí tengo un tiempo de 3, acá tengo un tiempo de 9. Desde aquí hasta acá hay un tiempo 1 de 3 segundos. Y desde ahí hasta allá, haciendo variación de tiempo, tengo un 9 menos 3, un tiempo 2 de 6 segundos. Para las velocidades, aquí tengo una velocidad sub 1 de 5 metros sobre segundo y aquí una velocidad sub 2 de 7 metros sobre segundo. Aquí por ende también tengo la velocidad sub 0 que parte del origen, entonces es de 0 metros sobre segundo. Según mi gráfica, velocidad, tiempo. Ahora que tengo ya los datos, vemos que tengo velocidades y tengo tiempo. Como tengo velocidades y tengo tiempo, tengo que buscar la fórmula que me permita poder resolver este ejercicio con esos datos. Tengo velocidades y tengo tiempo. Vemos que esta fórmula nos serviría para resolver eso. La distancia, porque la otra justamente tengo el dato de la aceleración, que en el enunciado no tengo ni en los datos tampoco me da. Vamos entonces a resolver basándonos de esa fórmula. Tengo que la distancia es igual a la velocidad 1 más la velocidad sub 0 sobre 2 por el tiempo. Vamos a hallar la distancia recorrida, la primera distancia que recorrió. Desde ahí hasta allá, ¿qué distancia recorrido? Desde el origen hasta el punto A. Listo, esa distancia le voy a llamar distancia sub 1. Y por ende también vemos que en ese espacio de tiempo ha recorrido T1. Vamos a sustituirle de datos, tengo que la distancia 1 es igual. Velocidad 1 sería de 5 más 0 sobre 2 por el tiempo 1 de 3. La distancia 1 sería igual 5 por 3, 15 para 2, tendríamos una distancia 1 de 15 medios metros. Vamos a obtener la distancia número 2. La distancia número 2 es desde el punto A hacia el punto B. Aplicando fórmula, entonces tengo que la distancia 2 será igual. ¿Qué velocidades intervienen ahí? Vemos que interviene la velocidad 1 y la velocidad número 2. Velocidad 1 más velocidad 2 sobre 2 por el tiempo. ¿Qué tiempo interviene? Vemos que es el tiempo que está desde 3 hasta 9. En este caso tengo de 6 segundos. Sería por el tiempo número 2. Sustituimos de datos. Es igual. La velocidad 1 tengo de 5 más la velocidad 2 de 7 sobre 2 por el tiempo 2 tengo de 6 segundos. 6 para 2 a 3. La mitad 1, la mitad 3. 5 más 7 tengo de 12 por 3, 36. La distancia número 2 tengo de 36. Me pide la distancia total recorrida. La distancia total recorrida sería desde ahí hasta allá. Vamos entonces a numerar. Esta sería nuestra distancia 1. Esta sería nuestra distancia 2. Entonces, tengo que hacer una suma para hallar la distancia total. La distancia total recorrida será igual a la distancia 1 más la distancia número 2. Vamos a sumar. Distancia total es igual a 15 medios metros más 36 metros para obtener una respuesta de la distancia total sería igual 36 por 2, 72 más 15 que está como numerador tendríamos de 87 medios metros. Esa sería nuestra respuesta. Voy con la forma número 2. Basándonos a figuras geométricas, se dice que la gráfica velocidad-tiempo, la curva que se forma debajo de la gráfica forma la distancia. Veamos, voy a hacer entonces la figura. Tengo justamente, dice que todito esto es la distancia número 1. ¿Sí?
Y vamos a la distancia número 2. La distancia número 2 tenemos este espacio más el espacio que está acá abajo. El área bajo la curva con el tiempo sería la distancia. Ahora también marquemos los valores que están ahí. Tendremos de 3, aquí tengo 9, aquí las velocidades sería de 5 y aquí tendría la velocidad de 7. Y nos vamos a basar a figuras geométricas. En este espacio justamente vemos que tenemos un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, ¿a qué es igual? El área del triángulo rectángulo es igual, como me dice que es a la distancia, entonces eso sería la primera distancia, y eso es igual a la base por la altura sobre 2, basándonos a figura geométrica. Entonces, veamos, la base, ¿cuánto tenemos? Desde aquí hasta acá tenemos una base de 3 por, ¿cuánto tengo de altura? Aquí tenemos esa altura, sería de 5 sobre 2 para una distancia número 1, 3 por 5, 15 para 2, 15 medios metros. Esa sería nuestra distancia 1. Para hallar la distancia número 2, vemos que existen dos figuras geométricas. El área del triángulo sería el área del triángulo más el área del rectángulo. Tengo esta área del rectángulo que está en la parte inferior, el área del rectángulo. Vamos a resolver eso. Sustituimos de datos. El área del triángulo, ¿a qué es igual? A la base por la altura sobre 2, más el área del rectángulo sería base por la altura. Vamos a ver entonces qué datos están dentro de esa figura. El triángulo tenemos de base desde el punto A, desde aquí hasta acá, hay una distancia de 6. Esa sería nuestra base, 6 por la altura. La altura solo me pide del triángulo, en este caso tengo 7 menos 5 sería 2, por 2 sobre 2, más la base del rectángulo. Vemos que la base del rectángulo también es 6, por la altura del rectángulo. La altura del rectángulo está hasta el punto A, tengo de 5. Para una distancia de, simplifico, 36 metros. Esta sería nuestra distancia número 2. Sumando entonces las dos distancias tenemos el mismo resultado. Tenemos que es 15 medios metros más 36 metros para una respuesta final de la distancia total de 87 medios metros. Eso basándonos nosotros a la figura, como les explicaba, de que debajo de la gráfica del velocidad-tiempo se encuentra el área, y esa área representa la distancia recorrida por el móvil.